Gracias, hermana. Me puso nervioso. Tantos halagos. Dios les bendiga a todos. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, por el privilegio que es poder predicar tu palabra. En esta hora pedimos que nos dé sabiduría, entendimiento y que a nuestros corazones puedas hablar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo los voy a invitar a que vayamos a la palabra del Señor en Efesios 5:19. Efesios 5:19. No, el 18, el que está antes. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Otras versiones dicen desenfreno, en el cual hay, no, ahí mismo. No, solamente el 18. En cambio, bueno, no os emborrachen con vino, una versión más sencilla, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo. Aquí dice, en vez de tratar de buscar alegría en el alcohol, sé lleno del Espíritu Santo. Nos presenta al Espíritu Santo y su presencia en nuestra vida como una alternativa a la búsqueda de alegría, de felicidad, de gozo, que muchas personas creen encontrar en el alcohol, y que lo que realmente el alcohol, lejos de llevar eso, lo que trae es, ahí dice, ruina. Ser llenos del Espíritu Santo es el ideal cristiano. Es el ideal de nuestra vida como creyente, el ser llenos del Espíritu Santo. ¿Pero qué es ser lleno del Espíritu Santo? Es un concepto muy profundo y esta mañana no lo vamos a poder abarcar todo, pero sí quiero hablarles de 3 principios de llenura de lo que yo veo, he vivido y que es parte de lo que es llenura del Espíritu Santo. Es una experiencia, no es un tratado teológico, ni muchas cosas van a quedar fuera para decirlas. Pero en 35 minutos que espero predicarles, 40 minutos máximo, solamente podré hablarles de 3. Primero quiero hablarles sobre que cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo se presentan muchas confusiones. Yo nací en Rebolo, en la iglesia de Rebolo, y en Rebolo todo es más intenso. O sea, si usted no ha vivido en Rebolo o no allá todo es más intenso. Hay una pelea, enseguida se quieren matar. Hay un noviazgo, se salen a vivir enseguida. Bueno, esa época, no sé cómo es ahora. Pero allá todo es más intenso. Allá no se tienen novios, allá se tienen maridos. O sea, es una cosa impresionante. Allá no se pelea, allá se matan desafortunadamente. Todo es más intenso. Y, por supuesto, una iglesia evangélica en Rebolo es bien intensa. En la que yo nací era bien intensa. Y cuando yo llegué a mí, me maravillaron muchas cosas que yo veía. Cuando llegaba y habían las danzas, las profecías, todo eso me maravillaba. Y a mí me dijeron, es que esa es la llenura del Espíritu. Por supuesto, yo deseé en mi corazón la llenura del Espíritu Santo. Una vez me dijeron, ser lleno del Espíritu es danzar en el Espíritu. Y yo veía que los hermanos danzaban. Bueno, en esa época se danzaba mucho más que ahora. Y no hablo de las danzas aquí adelante, estoy hablando de las danzas en los puestos, en las vigilias. Eso eran horas y horas de la caja, ¿se acuerdan? Y dale, llena, recibe. Eso era horas de eso. Yo decía, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Y me dijeron, tú tienes que danzar para ser lleno del Espíritu Santo. Y yo decía, ¿cómo danzo? Yo solamente he intentado bailar o danzar 2 veces en mi vida. Una vez la hermana Sandra me dijo, Elkin, yo te voy a enseñar porque tienes que aprenderte el pal por lo menos. Yo dije, Sandra, yo no puedo. Yo soy buena maestra. Después de 15 minutos y 8 pisotones, la hermana me dijo, tranquilo, otro día lo hacemos. Y hasta el sol de hoy no ha vuelto a pasar. Pero la primera vez que yo intenté hacer eso fue una vez que me dijeron, Elkin, si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo tienes que danzar. Y yo dije, ¿cómo hace eso? Un hermano se me acercó y me dio el secreto. Me dijo, hermano, usted primero dé vueltas, que después el Espíritu lo toma.
Yo me imaginé, como los abanicos esos viejos que uno le daba a la hélice y después arrancaban. Yo dije, es que eso es, claro, es que eso es así. Pero como yo me daba pena, dije, no, voy a hacerlo cuando esté solo en la iglesia. Por allá una madrugada que me quedé y comencé a dar vueltas y a danzar. Luego de 5 minutos, lo único que me gané fue un golpe en la rodilla. Y la verdad, no pasó. No fui capaz, no lo sentí. Y ya yo ahí comenzó a preocuparme. Yo, ¿por qué los otros sí pueden ser llenos? ¿Por qué los otros? Habían jóvenes que danzaban hasta 4 veces, se caían, se levantaban. Ya llevo, y entre ellos mismos, ya llevo 3, 4. Y una alegría, yo sentado ahí. Entonces alguien me dijo, es que ser lleno del Espíritu, para ser lleno del Espíritu Santo, tú tienes que caer al suelo cuando oran por ti. Ahí tú te caes y ahí pasan cosas, ves cosas cuando uno está en el suelo. Y yo dije, ser lleno del Espíritu es eso. Entonces yo dije, yo me alegré, bueno, entonces la próxima vez paso adelante. Efectivamente pasé adelante, el hermano me tocaba y yo no sentía nada hasta que me dejé. Después de un rato en el suelo, y me preguntaron cuando me levanté, ¿qué sentiste? ¿Qué viste? Y yo realmente lo único que sentí fue un dolor cuando me caí. Realmente no lo sentí, no vi esa visión. Porque en ese momento eso era ser lleno del Espíritu. Y bueno, luego vino otro tiempo que eran las profecías. Hubo un momento en mi iglesia, un poco más adelante, que vino el mover de las profecías. Hubo un tiempo en que los jóvenes comenzamos a ayunar, a vigilar. Una cosa impresionante. Y habían unos jóvenes que comenzaron a manifestar unos dones impresionantes. Un amigo mío, que hoy es pastor, una vez estábamos orando, eran como las 11:30 de la noche en una de esas vigilias, y de repente él dice, llegó la nube. Y dijo así, era un moreno alto, como un 80, llegó la nube. Y nosotros en cadena, y yo comencé a alzar nada, yo tampoco vi la nube. Pero cuando él comenzó a orar en la iglesia, desde ese momento a los cultos de oración, Edgardo se paraba a orar y decía, llegó la nube de Jehová, llegó la chequina de Jehová. Todo el mundo comenzaba enseguida a subir la silla. Llegó la nube y preciso comenzaba la gente a caer, comenzaban a pasar cosas. De repente unas niñas comenzaron a recibir el don de lenguas, el don de las danzas. Era una cosa, habían 2 niñas que tenían una forma de ministrar que era muy linda. Ellas eran bajitas, así chiquitas, y cuando venía comenzaban a profetizar, comenzaban a dar vueltas atrás y después se iban donde la persona, les hablaban y la persona se quebrantaba, comenzaba a llorar. Era una cosa impresionante. Entonces nos dijeron, eso es realmente la llenura del Espíritu Santo. Eso de orar por otras personas y darles profecía, eso es ser lleno del Espíritu Santo. Y la verdad, yo tampoco sentía eso. Tampoco sentía orar por la gente. Tampoco lo sentía en mi corazón hacerlo. Y después de tanto ver eso, entendí una cosa. Entendí que el Espíritu Santo se manifiesta en todos nosotros, pero no todos nosotros tenemos las mismas respuestas. Que depende de nuestra emotividad la respuesta que damos al Espíritu. Que ese que danza y que salta, su toque del Espíritu puede ser tan auténtico como el que está sentado llorando. Y eso me ayudó muchísimo. Yo me dije, no es que yo no tenga el Espíritu Santo, es que yo lo experimento y lo respondo de diferente manera. Y me di cuenta de algo. Cuando todos los chicos danzaban, y eso era realmente hermoso, porque nosotros empezábamos esas vigilias a las 9 de la noche hasta la 1, 2 de la mañana, y eso había de todo. Gente que era impresionante, de verdad. Y después que pasaba todo esto, yo estaba sentado siempre en la silla y yo siempre sentía una palabra de Dios en mi corazón. Siempre me llegaba un versículo. Y yo, cuando todo pasaba, yo me paraba y les predicaba. Miren este versículo. Entonces entendí que ese era mi don, que esa era la manera como el Espíritu Santo me hablaba a mí, a través de mi corazón. Que no era que alguien me pusiera la mano, que no era, sino que en mi corazón el Espíritu Santo siempre me iba a hablar a mi corazón. Entonces entendí que ser lleno del Espíritu Santo no significa que todos vamos a tener la misma manifestación, que todos vamos a sentir las mismas cosas, y más importante, todos no vamos a responder de la misma manera. Ser lleno del Espíritu Santo no tiene que ver con las manifestaciones emocionales
que nosotros recibimos. Porque cuando miro atrás y veo todos esos jóvenes, solamente Edgardo y yo seguimos ministrando. Los demás ya no están en la iglesia. Ninguno de los que danzaba, porque eran manifestaciones. La Biblia habla de manifestaciones del Espíritu. La Biblia habla de las operaciones del Padre. La Biblia habla de las diaconías. Habla de la obra del Espíritu es amplia, compleja, profunda. Ahora, no solamente el Espíritu Santo tiene esas reacciones, porque hay gente que cae al suelo y sí ha visto visiones. Hay gente que se ha parado el sol y ha dicho: wow, me siento diferente. Y yo no estoy diciendo que no pase. Lo que estoy diciendo es que a mí no me pasó, pero a otros sí les pasa. Porque ese es el otro problema. Cuando uno no experimenta algo del Espíritu, entonces lo niega en otros. No, a otros les ha pasado. A mí no, pero a otros sí. Como a mí me han pasado cosas que no le han pasado a otros. También habían manifestaciones tremendas. Yo recuerdo un joven que me decía: Elkin, cuando yo oro, me sale aceite de las manos. Me sale aceite de las manos. Y yo dije: wow, te sale aceite de las manos. Es cierto, sí. Y cuando ese aceite me sale de la mano y yo oro por alguien, esa persona recibe del Señor. Y dije: wow, tremendo. Hay días en que hay cultos donde se ha manifestado a través de escarchas. Hay cultos que se testifican que han caído escarcha en un culto. Sí ha pasado. Cultos donde las personas reciben operaciones bucales, reciben dientes, calzas. Eso ha pasado. Son manifestaciones. Ahora, no pasa todo el tiempo, es verdad, pero sí ha pasado. Todas esas son manifestaciones, pero no necesariamente son llenura del Espíritu Santo. La única persona que yo conozco que en una campaña recibió una calza del Señor está apartada del Señor hoy. O sea que, tuvo una vida muy licenciosa. Entonces, si eso no es la llenura del Espíritu Santo, entonces ¿qué es? Si la llenura del Espíritu Santo no tiene que ver solo con las manifestaciones o solo con las expresiones emocionales, ¿de qué se trata entonces la llenura del Espíritu Santo? Hay otra confusión sobre el Espíritu Santo que voy a mencionar, y es la diferencia entre la llenura del Espíritu Santo y la unción del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, estamos hablando de la permanencia de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. De la permanencia, porque la presencia de Dios se puede manifestar en un lugar. Y hemos estado en cultos gloriosos donde hay personas que han venido aún nuevas y han recibido, porque ahí está la presencia de Dios. Pero la permanencia del Espíritu Santo es lo que la Biblia llama la llenura. No es que el Espíritu Santo te da un toque, no es que sientes algo especial, no es que es una sanidad, es que tú aprendes a convivir con esa presencia del Espíritu Santo. Hay una permanencia de esa presencia en tu vida. Ahora, la unción del Espíritu es una capacidad del Espíritu Santo. La unción es capacidades sobrenaturales. Dios te puede usar en cualquier momento para hacer algo especial. De hecho, hay cultos donde uno predica que uno siente cosas especiales. Hay cultos, predicaciones donde uno siente que Dios lo usa de forma distinta a otras ocasiones. Y ustedes los que predican se van a dar cuenta de eso, que van a haber días gloriosos donde ustedes predican, y hay otros días que no son gloriosos, que son horrorosos, que ni siquiera usted sintió que ministró nada, que hasta usted se va vacío, y que usted dice: esta fue mi carne la que estuvo hoy, la próxima vez predico, la próxima vez busco a Dios. Pero hay momentos en que el Señor te va a usar de manera especial, en que vas a sentir eso que la Biblia llama unción. Que insisto, es una capacidad especial. Ahora, eso no es la llenura del Espíritu, porque la unción es para ministrar a otros, y esa es la diferencia. Hay personas que ministran con unción, sin embargo, la presencia de Dios en su vida va disminuyendo poco a poco. Esa presencia ya no es la misma presencia de antes.
ya el Espíritu Santo no tiene la misma comunión, no es la misma profundidad, no es la misma claridad como tú sientes que el Espíritu Santo te habla. Y puedes estar ungido y ya no estar lleno del Espíritu Santo, como le pasó a Saúl, que todavía era rey, todavía tenía la unción de rey, pero ya no tenía la presencia del Señor. Ya Dios lo había desechado. ¿Qué es entonces la llenura del Espíritu Santo? Quiero darles 3 cosas que he aprendido que son la llenura del Espíritu Santo en todos estos años. En todos estos años hay 3 cosas que yo creo que son la llenura del Espíritu Santo. La primera, Gálatas 4:6. Gálatas 4:6. Ahora, como ustedes son sus hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vivir en ustedes. Por esto, cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo papá, querido papá. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, ¿qué es lo primero que tenemos? ¿Qué dice allí? ¿Qué dice el texto? A ver, comprensión de lectura. ¿Qué dice el texto? Que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, ¿qué pasa? ¿Cuál es el miedo, hermano? Podemos llamarle papá. La llenura del Espíritu Santo en una persona afirma y confirma la paternidad de Dios en la vida de la persona. ¿Saben cuántas personas dicen que son hijos de Dios? La mayoría. ¿Saben cuántas personas se sienten hijos de Dios? La minoría. Cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, yo siento que Dios es mi Padre. Pero no es un concepto que me enseñaron, es una vivencia que yo tengo. Es que cuando me arrodillo, yo siento que alguien me oye, yo siento que alguien me toca, yo siento que le intereso a alguien. Que no es la pared la que me está oyendo. Ahora, después del otro versículo, miren lo que dice. Ustedes ya no son como los esclavos de cualquier familia, sino que son hijos de Dios. Como son hijos, gracias a Él tienen derecho a su riqueza, a su herencia. Cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, yo puedo vencer el pecado porque soy hijo de Dios. Y hay gente que puede estar ungida, pero está atada al pecado. Hay gente que aparentemente puede tener las manifestaciones del Espíritu, danzar, profetizar, pero anda angustiada, anda desesperada, anda con preocupación por lo que va a pasar. Y si no sacan a Maduro, y si Petro se reelige, y si sube otra persona, dirán los amigos de Petro del otro bando del gobierno. Pues yo no sé. Lo que yo sé es que con mi Padre yo puedo estar confiado que Él estará conmigo y enfrentaré lo que está por venir. Ahora, eso es sobrenatural, porque a Dios no lo vemos. Es sobrenatural. Por eso es que solo por el Espíritu, cuando estamos llenos del Espíritu, es que podemos clamar Abba Padre. Porque si el Espíritu Santo no está en nuestro corazón, nosotros vamos a comenzar a dudarlo. Vamos a comenzar a tener incredulidad. Y peor, vamos a comenzar a desesperarnos. Ser lleno del Espíritu Santo es reconocer la paternidad de Dios en mi vida. Es que cuando me duermo en la noche o intento dormir, yo le digo: papá, aquí están mis preocupaciones. Papá, aquí está mi deuda. Papá, aquí está mi trabajo. Yo puedo decirle: papá, tengo miedo.
Pero cuando estoy contigo siento valor porque sé que estás conmigo. Y si estás conmigo no voy a temer porque estás conmigo y tú eres un poderoso gigante. No estoy solo. No es posible que lleves tanto tiempo triste, angustiado. Perdóname, no es posible. Ya es el momento. Ya luchaste, ya te descuidaste y ahora tu corazón está lleno de temor. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, entonces sentimos que papá está cerca. Miren lo que dice: podemos clamar Abba Padre. Podemos decirle papito. Podemos decirle padrecito. Tú estás, Padre. Es esa cercanía. Es ese cariño que sientes, papá. Cuando ves la lenteja le dices: gracias papá por esta lenteja. Gracias papá por este pollo que no tiene casi carne, pero gracias papá. Ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo. Y esto me emociona. Es saber que pase lo que pase, yo tengo un Padre Celestial. ¿Y por qué lo tengo? No porque sea bueno, porque si fuera por eso no lo tendría. Es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que yo tengo un Padre en el cielo y que está conmigo siempre. El segundo principio, Romanos 8:1. Este capítulo es bien importante. Se llama Viviendo en el Espíritu. Y aquí hay varios principios. Miren lo que dice. ¿Qué es vivir con el Espíritu Santo? Ahora que yo sé que tengo un Padre, ahora yo vivo con el Espíritu Santo. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, ¿qué dice ahí? Conforme a la carne, sino conforme. Vivir por el Espíritu es vivir conforme al Espíritu. Y el texto más adelante va a decir que es ocuparse de las cosas del Espíritu, y es que tus pensamientos estén con el Espíritu. Dice vivir conforme al Espíritu, es que tú estás al lado del Espíritu, que es tu compañero en el día. Yo puedo tener hambre, puedo tener necesidades, pero no debo sentirme solo. Por lo menos, evidentemente hay compañías que necesito como ser humano, pero yo no puedo dudar que el Espíritu Santo está al lado mío. Pero hay algo que dice ahí: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y yo no quiero extenderme, pero voy a decirles algo. Tenemos un problema en la iglesia, y es que nos estamos psicologizando mucho, demasiado, y estamos dejando la doctrina aparte. Cuando yo hablo con los adolescentes, voy a hacer un solo caso. Un adolescente: es que a mí me hacen bullying, es que nadie me quiere, es que me aíslan. Entonces lo primero que uno diría es: este pelado tiene la autoestima baja. Porque es lo primero que nos han dicho. El problema del ser humano es la autoestima baja. Y yo le dije a ese muchacho: dime cuándo fue la última vez que tú le regalaste algo a un compañero tuyo. No, nunca. ¿Cuándo le has dado un regalo a otro compañero? No, nunca. ¿Cuándo le has dado algo? ¿Cuándo has sido amable con un compañero? No, nunca. Me da pena, pero el problema de no es la autoestima. Y si es la autoestima, eso lo tratas con un psicólogo. Pero yo, como no soy psicólogo, sino predicador, lo que te puedo decir es que tu problema es el orgullo, es el egoísmo. Y si ese pecado sigue en tu vida, te va a consumir, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y yo le digo a los adolescentes: ¿cómo no se van a sentir solos con la mano de pecado en que andan? ¿Cómo no van a tener depresión o ansiedad si están consumidos por la lujuria?
En una clase de séptimo grado les dije: aquí está mi celular, revísenlo. Ustedes son capaces de dejarnos ver su celular. Y no fueron capaces en séptimo grado. Las cosas que dicen, las cosas que ven. Pero como estamos psicologizados, el problema es la autoestima de ellos. Y yo no sé si es la autoestima, porque yo no soy psicólogo. Ese trabajo es de los psicólogos. Nosotros en la iglesia somos predicadores y tenemos que decir la verdad. Y la verdad es que cuando una persona está en la carne, está pronto a la muerte espiritual. Y eso trae consecuencias emocionales. El pecado trae consecuencias emocionales. Y es lo que Pablo dice en el capítulo 7. Cuando se vive en la carne, estamos a las puertas de la muerte espiritual. El pecado es un veneno que hace daño a cualquiera que lo haga. Pero dice: el que anda conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Cuando el Espíritu nos dice: no hagas eso, no lo hagas, no pierdas lo que has logrado por un momento de placer. No tienes que volver a tomar para sentirte bien. No tienes que volver a las drogas para sentirte bien. No tienes que traicionar a tu esposa para sentirte un macho recontra macho otra vez. No tienes que robar, mentir. Ahí está el Espíritu, los que andan conforme al Espíritu. El versículo 14 nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice ahí? Ser lleno del Espíritu Santo es ser guiados por Él. Ser guiados por Él. Miren lo que dice el 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos nuevamente: Abba, Padre. Llenura del Espíritu. Pero aquí dice que hay que ser guiados por el Espíritu Santo. Hay que ser guiados por el Espíritu. Hay que aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida. Aunque no nos guste, aunque no sea la mejor opción, ser guiados por el Espíritu. Segundo principio: ser lleno del Espíritu Santo es vivir con el Espíritu. Y el tercer principio, Hechos 4:31. Y este es el último principio que vamos a mirar esta mañana. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban, ¿qué dice ahí? Con denuedo. El tercer principio: cuando estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos denuedo, fuerza, ánimo, valor para hacer la obra del Señor. ¿Sabe qué aprendí yo? En ese tiempo, cuando quería saber qué era ser lleno, que esos que yo veía danzando, que esos que yo veía, no los veía después en la evangelización, no los veía en el ayuno. Y es algo que yo aprendí en mi vida en ese tiempo, hace muchos años, era que había muchas cosas que yo no tenía. No tenía dones, no tenía nada vistoso. Realmente no lo tenía. Unos ministraban, otros profetizaban, otros danzaban, y yo no hacía nada de eso. De hecho, cuando varias veces me dijeron: Elkin, no hay, y el pastor me lo dijo, no hay más a quien mandar, ¿quieres ir tú? No era la primera opción, siempre era la última, precisamente porque no era vistoso. Pero ¿saben? Sí que tenía ganas de servir al Señor. Ganas. Cada sábado en la tarde iba con el megáfono en el hombro, todos los sábados y todos los domingos. No había un domingo en que no fuera, en que no camináramos las calles de Rebolo. Íbamos al Golfo Pérsico, pueden imaginarse con ese nombre cómo era, Salsipuedes,
íbamos a Barrio Loco. Allá íbamos con el megáfono. Y yo me daba cuenta que cuando se trataba de profecías y de estas cosas en la iglesia, los altares se llenaban. Pero cuando se trataba de cargar un megáfono, ahí no había mucho tiempo. Y hubo algo que había en mi corazón, y era ganas. Porque cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú deseas servir a Dios. Servir a Dios no es una ilusión, yo quiero. No es un sueño cuando pueda. Servir al Señor es una necesidad que está en tu corazón. Y cualquier cosa que puedas hacer en la iglesia es un privilegio hacerlo, porque estás sirviendo a tu Padre. Ser lleno del Espíritu Santo es estar aquí aunque otros se quieran ir. Es estar aquí cuando otros se cansan, cuando otros van buscando sus propios sueños personales. Pero tú estás aquí sirviendo al Padre porque estás lleno del Espíritu. Y el Espíritu Santo nos ha apartado para servirle a Él. Es una pasión. Es una pasión que yo quiero decirles esta mañana. ¿Saben por qué ¿Saben por qué se necesita que el Espíritu Santo llene nuestros corazones para servir a Dios? Porque hay otras personas que tienen motivaciones altas. Hay personas que hacen muchas cosas en un trabajo. Deportistas que tienen una motivación alta por alcanzar una medalla, por alcanzar un reconocimiento universal, por alcanzar dinero. Hay personas que tienen una motivación muy alta para alcanzar cosas personales, porque saben que su esfuerzo será retribuido de alguna manera. Pero servir al Señor no es así. Cuando tú vas a evangelizar, tú sabes que no vas a recibir dinero, porque si recibiéramos dinero, no cabería la gente aquí para evangelizar. Y los que no vienen, seguro que encontrarían el tiempo para venir. Hay muchos músicos que ensayan todo el tiempo porque saben que van a obtener dinero. Nuestros músicos ensayan horas y horas, aunque saben que no van a conseguir dinero. Los predicadores se preparan horas para predicar y saben que a menos que vayas a otra iglesia y te inviten, no va a haber ofrenda. No lo haces por eso. Por eso es que es difícil. Y por eso es que solamente con el Espíritu Santo dentro es que nosotros podemos seguir sirviendo al Señor. Porque no lo hacemos para nosotros, no lo hacemos por un reconocimiento. No saldremos nunca en una revista, no saldremos nunca en un canal, pero lo hacemos para la gloria del Padre, lo hacemos para la gloria del Señor. Y lo hacemos, ¿saben por qué? Por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Porque para eso es la llenura del Espíritu, para poder servir a Dios. Yo llevo muchos años predicando. Y si ustedes me preguntan ahora que el tiempo ha avanzado, que ya no tengo la misma fuerza, que ahora camino y me ahogo un poquito, lo único que yo le pido al Señor es salud para seguir predicando. De hecho, ahora estamos predicando todos los días en el colegio. A la entrada, todos los días tenemos 10 minutos, todo el colegio recibiendo una predicación y una oración. Y lo hago yo, no delego en otros, por 2 razones. La primera, porque para mí no es una carga hacerlo. Y segundo, porque no veo que los otros sientan que es un privilegio hacerlo. Yo a veces no le digo a nadie en el colegio predica, porque a veces que les he dicho ponen mala cara. Y ahí sé que me pone mala cara para predicar. Yo no lo pondría jamás, me da pena. Si yo sé que está mal la gracia, pero me ofende profundamente que alguien no sienta que es un privilegio hacer algo.
para Dios. Me ofende, o sea, es lo que más me ofende a mí. En silencio, no les digo nada, pero yo digo a ti. Y de hecho hay gente que no he puesto jamás, vuelto a predicar, llevan años en el colegio y no los voy a poner hasta que no sientan que es un privilegio, hasta que no me digan yo quiero predicar, denme ese privilegio. Y si nadie siente que es un privilegio, yo lo seguiré haciendo hasta que tenga fuerzas. Porque saben algo, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hemos servido al Señor, lo seguimos sirviendo, pero algo más importante, no vemos nuestra vida sin servir al Señor. Se necesita denuedo, valor, confianza para servir al Señor. Cuando la mayoría no lo quieren hacer, porque es la mayoría lo que no quieren servir al Señor. Y no estoy hablando de esta iglesia, en general. En general. Y hay muchas excusas y hay estudios que se están haciendo, las redes sociales, el cansancio. Hay muchas razones por las cuales cada vez hay menos apoyo en las iglesias locales. Cada vez los pastores, yo hablo con ellos, tenemos menos gente, hay menos gente, no hay quien lidera a los jóvenes, no hay quien lidera a las damas, no hay quien lidera a los caballeros, no hay esto, y las iglesias, los salones llenos, pero no hay nadie que quiera hacerlo. Y hay una sola explicación bíblica, y me da pena decirles esto, pero quien está lleno del Espíritu Santo quiere servir al Señor. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú sientes denuedo. Es una palabra linda. No la sabemos exactamente qué, pero suena lindo, denuedo. Búsquela ahí. Fuerza, ánimo, libertad. Yo quiero seguir sirviendo al Señor. Yo quiero seguir sirviendo al Señor, hermano. Han pasado los años y lo único que no he perdido son las ganas. No porque lo haga bien, porque tampoco lo hago bien. De hecho, cuando comencé a predicar, la gente me criticaba mucho. ¿Y saben cuánto me interesaba eso a mí? Nada. La verdad, no me importaba las opiniones, no me importa a cuántos le predico, porque mi compromiso es hacerlo. Lo que el Señor me dijo fue predica. Él nunca me dijo tienes garantizado un auditorio lleno. Solamente vas a predicar los domingos que esta iglesia está llena. No, también se predica los viernes cuando hay menos, y los ayunos cuando no importa. Lo importante no es la cantidad de personas lo que determina el servicio, es tu compromiso con el Padre que te llamó. Ahora, para ser lleno del Espíritu Santo es continuo. Necesitamos renovarnos. Yo no les digo que las fuerzas no disminuyen, claro que disminuyen. A veces hay cansancio, tu mente se cansa. Los compromisos. Yo no te digo que sea fácil servir al Señor. Nunca, no te diría que es fácil. Tampoco te diría que esto es para cobardes. Se necesita valor. Porque en un trabajo donde no te van a pagar y lo que te van a dar es crítica, se necesita valor. Porque no importa lo que tú hagas, siempre hay alguien que va a decir ay, pero no me gustó. Ay, pero no me gusta ese predicador, me gusta más. Siempre va a haber alguien que va a decirte eso. Alguien que lo va a sentir. Alguien que en su vida cogió un libro para preparar una prédica, que se cree experto en eso. Alguien que jamás ha danzado y que va a decir ay, esas niñas no danzan. Alguien que va a criticar a los músicos sin saber lo que significa montar una canción en su vida, lo que significa venir aquí a ensayar con calor. Yo no te digo que servir al Señor sea para cobardes, porque no lo es. ¿Y qué es lo más difícil de servir al Señor?
Cuando tú te preparas para una competencia, tú sabes que la competencia va a pasar. Cuando tú vas a la universidad, tú sabes que van a ser 5 años. Pero cuando tú sirves al Señor, tú sabes que es un compromiso para toda la vida. Que cuando tengas 70 años, todavía el Señor va a necesitar tu vida. Y que cuando tengas 50, como ya vamos a tener varios de los que estamos aquí, no va a haber un tiempo de descanso. Va a haber un tiempo para seguir sirviendo al Señor. ¿Cuándo termina nuestra vida de servicio? Hasta que tengamos el último aliento de vida que pase por nuestros huesos, hasta que la sangre no circule más. Solo ahí habrá terminado nuestro camino. ¿Qué hace que sigamos adelante cuando no veamos los frutos que queremos? Cuando no veamos la recompensa que queremos, cuando no sintamos que somos retribuidos con lo que hacemos. Solamente la presencia del Espíritu Santo lo anima a uno. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Tener ese denuedo, esa convicción, ese peso. Es eso que sintieron los que llegaron esta mañana. Levántate temprano mañana, porque hay que servir en la iglesia. Los que tenemos que prepararnos. Y yo tengo el privilegio de predicar todos los días. Y lo digo delante de ustedes, es un privilegio. Pero ¿cuál es tu privilegio? ¿Por qué te sientes tan solo? ¿Por qué tu vida está tan desanimada? Porque estás estancado espiritualmente. Y termino con esto. Servir al Señor traerá sufrimiento, traerá desgaste, pero no sabes la paz y el gozo que también trae. Después de servir al Señor, y si no lo has experimentado, experiméntalo. Ser lleno del Espíritu es tener la convicción del Padre, de Dios como Padre. Ser lleno del Espíritu Santo es aprender a vivir con el Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es tener el denuedo para servir al Señor. ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? Ese será otro tema. Lo único que te puedo decir es 2 cosas. La primera es que vas a necesitar tiempo. Si no quieres invertir tiempo en buscar a Dios, no vas a ser lleno del Espíritu Santo. Necesitas tiempo. Y no como si Dios fuera una mascota que vas a sacar un rato en la mañana. No. Es el tiempo que merece el Señor. Y si a tu novia le estás dedicando 5 o 6 horas de tu vida, de tu noche, y le quieres dedicar 10 minutos al Señor, olvídate, eso no va a pasar. Necesitas tiempo. Y vas a necesitar mucha sinceridad. Porque para ser lleno del Espíritu Santo se necesita mucha sinceridad delante de Dios. Vas a tener que decirle cómo te sientes realmente. Y vas a tener que hablarle de tu pecado. Vas a tener que decirle: Señor, tengo envidia, tengo rabia, tengo orgullo. Porque vas a tener que hablar con Dios. No contándole lo que Él ya sabe, sino abriendo tu corazón para que Él lo limpie y lo siga llenando con su Espíritu. Padre, Padre que estás en el cielo, porque eres nuestro Padre, que necesitamos ser llenos del Espíritu. Necesitamos ser llenos del Espíritu, de tu Espíritu. Necesitamos ser llenos. Como un río continuo que
que no cesa. Así necesitamos de tu Espíritu, no como un trago que tomamos y saciamos temporalmente, como un río que no deja de correr. Aquí hay personas que necesitan conocerte, que necesitan experimentar esa presencia en sus vidas. Hay otros que necesitan retomar esa presencia, y hay otros que probablemente la han perdido y ya no se sienten como padre, ya no caminan conforme al Espíritu, ni sienten el deseo de servirte. Señor, necesitamos de tu Espíritu, y por eso venimos cada viernes, cada sábado, cada miércoles. Por eso estamos aquí este domingo, porque necesitamos ser llenos de tu Espíritu, Señor. Pastor Benjamín, por favor. Dios les bendiga a todos.